En 1945, el mundo descubrió algo tan terrible que parecía imposible de creer. Ciudades enteras arrasadas, campos de exterminio, millones de personas asesinadas. Pero la guerra había terminado, y por primera vez en la historia, los líderes de un régimen derrotado no serían ejecutados inmediatamente. Serían juzgados, ante el mundo entero. Este fue el juicio que cambió para siempre la idea de justicia internacional. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, Europa era un continente en ruinas. Las ciudades estaban destruidas. Millones de personas habían muerto. Pero lo más impactante aún estaba por descubrirse. Cuando los ejércitos aliados liberaron los campos de concentración, encontraron escenas que nadie estaba preparado para ver. Montañas de cuerpos, prisioneros esqueléticos, crematorios, documentos que demostraban un sistema organizado de exterminio. Aquello no había sido solo una guerra, había sido una maquinaria de muerte. Cuando terminó el conflicto, los líderes aliados enfrentaron una pregunta difícil. ¿Qué hacer con los responsables? Algunos querían ejecuciones inmediatas. Otros pensaban que los líderes del régimen nazi debían ser fusilados sin juicio. Pero hubo una idea diferente, una idea revolucionaria para la época: juzgarlos públicamente, ante un tribunal internacional, y demostrar al mundo sus crímenes. La ciudad elegida fue Nuremberg, en Alemania, un lugar simbólico. Allí, el régimen nazi había celebrado sus grandes concentraciones de propaganda. Ahora sería el escenario de su caída. En 1945 comenzó el juicio. 24 altos dirigentes nazis fueron llevados ante el tribunal. Entre ellos estaban figuras clave del régimen: Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop. Por primera vez en la historia, líderes políticos y militares eran juzgados por crímenes contra la humanidad. Durante meses, el tribunal escuchó testimonios y presentó pruebas, películas grabadas por los propios nazis, documentos oficiales, testimonios de supervivientes. Las imágenes de los campos de concentración dejaron al mundo paralizado. Muchas personas no podían creer que aquello hubiera ocurrido, pero las pruebas eran irrefutables. El sistema de exterminio había sido planificado, organizado y ejecutado con precisión. Los hombres sentados en el banquillo reaccionaron de diferentes maneras. Algunos negaron todo, otros dijeron que solo cumplían órdenes, algunos incluso intentaron justificar sus acciones. Pero el tribunal estableció algo que cambiaría el derecho internacional. Obedecer órdenes no es excusa para cometer crímenes contra la humanidad. Cada individuo es responsable de sus actos. En octubre de 1946 llegaron las sentencias. 12 de los acusados fueron condenados a muerte. El silencio en la sala del tribunal era denso, pesado con el peso de la historia, mientras se leían los nombres: Hermann Göring, el mariscal del Reich; Joachim von Ribbentrop, el arquitecto de la diplomacia nazi; Alfred Jodl, el estratega militar. Uno por uno escucharon su destino: la horca. No era un acto de venganza, sino la fría y metódica aplicación de una nueva ley que ellos mismos habían forzado a crear. Otros, como Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler, fueron condenados a pasar el resto de sus vidas tras las rejas, un encarcelamiento perpetuo que serviría como un recordatorio viviente de sus crímenes. Las sentencias variaban, desde cadenas perpetuas hasta penas de 10 años, cada una un intento de medir lo inconmensurable, de asignar un castigo terrenal a un mal casi metafísico. Para el mundo, cada veredicto era un paso hacia el cierre de la herida más profunda del siglo XX. Uno fue absuelto. El mundo entero siguió el juicio con atención. Muchos lo consideraron un momento histórico. Por primera vez, la justicia internacional se imponía sobre los crímenes de guerra, pero no todos quedaron satisfechos. Algunos criminales habían escapado, otros nunca fueron capturados. Muchos responsables de menor rango regresaron a sus vidas después de la guerra. La justicia había llegado, pero para millones de víctimas había llegado demasiado tarde. A pesar de sus limitaciones, el juicio de Nuremberg cambió el mundo. Estableció un principio fundamental: hay crímenes tan graves que ningún gobierno puede justificarlos, ninguna orden puede excusarlos y ningún poder puede ocultarlos para siempre. Ese principio sentó las bases para tribunales internacionales posteriores.
y redefinió la idea de justicia global. El juicio de Nuremberg dejó una pregunta abierta que sigue siendo relevante hoy. ¿Puede la justicia reparar una tragedia de tal magnitud? ¿Puede un tribunal compensar millones de vidas perdidas? Probablemente no. La respuesta honesta es que ninguna sentencia puede devolver una sola vida ni borrar el dolor de los supervivientes. Pero el propósito de la justicia no es solo castigar, sino también recordar. Es la forma en que la humanidad se mira al espejo y reconoce sus capítulos más oscuros, no para regodearse en el horror, sino para afirmar un compromiso solemne: nunca más. Es un acto de memoria, un monumento a la dignidad que fue arrebatada, pero también dejó una lección importante. Incluso los regímenes más poderosos pueden caer. Su poder, construido sobre cimientos de miedo y opresión, es una ilusión frágil. La historia nos ha demostrado una y otra vez que ninguna tiranía es eterna. Tarde o temprano, la voluntad de los pueblos y la fuerza de la justicia se abren paso, derribando los ídolos de barro y exponiendo la verdadera naturaleza de quienes se creían invencibles. La caída de uno es una advertencia para todos. Incluso los líderes más temidos pueden terminar ante un juez. Y aunque la justicia a veces llegue tarde, su llegada es inevitable, porque la memoria de las víctimas clama a través del tiempo y la conciencia de la humanidad no descansa hasta que se rinde cuentas. Ningún muro es lo suficientemente alto, ni ninguna ideología lo suficientemente poderosa como para ofrecer un refugio permanente contra el juicio de la historia. Su existencia sigue siendo una de las pocas barreras que separan la civilización del caos. Porque el recuerdo de Nuremberg nos enseña que la barbarie siempre está al acecho, esperando el momento de debilidad, el silencio de los justos. Nos recuerda que la lucha por la dignidad humana no terminó en 1946, sino que es una batalla diaria, en cada rincón del mundo. Y aunque las heridas del pasado nunca sanen del todo, la búsqueda incansable de la verdad y la responsabilidad es la única luz que puede guiarnos en la oscuridad. La promesa de que, sin importar cuán abrumadora sea la maldad, la humanidad siempre se levantará para juzgarla.